Ya. Entonces, estábamos viendo el teorema de transporte de Reynolds. Se me ve la pantalla 2, ¿cierto? O sea, se ve el auxiliar. Sí, ¿Se ve Sí, se aquí? ve. ¿Se ve fluido mi mouse? sí. Ya, súper. Entonces, no había podido hacer la auxiliar anterior, pero subí un pequeño video que se me cortó sobre el TTR de fuerza, de momentum, ¿cierto? Em, que no hace falta que lo revisen para entender esta auxiliar, ¿ya? Es solo considerar que hay distintas propiedades a las que le podemos aplicar este teorema. Entonces, dejando la de momentum de tarea, vamos al de energía. Igual que hicimos con el de masa, que ese sí lo hice presencial, a la n ahora le asignamos el valor de la energía del fluido. Entonces, esta energía tiene que representar todas sus componentes, ¿cierto? En este caso yo coloqué la energía interna como una energía aparte, la energía de presión, que sería presión por volumen, la energía cinética, un medio masa por velocidad al cuadrado, y la energía potencial, masa por gravedad por altura, ¿cierto? Entonces, la propiedad intensiva, que sería dividiendo por la masa, nos daría una energía específica. Entonces, la energía interna sería energía interna específica, la energía de presión sería la energía de presión específica, la energía cinética específica y la energía potencial específica. Si metemos todo eso en el TTR, como hemos hecho antes, quedamos al lado izquierdo que el cambio, la derivada material de la energía va a ser la potencia. ¿Se acuerdan de... A ver, mi lapicito? Cárgate el lapicito. La variación total de energía en un sistema es igual a la potencia que ocurre en ese sistema. Entonces, esta potencia la voy a denotar como P mayúscula, diferenciándola de la presión, que la hago como una P minúscula. Y esas potencias del sistema las voy a dividir en potencia térmica y potencia mecánica, con la salvedad de que en ingeniería mecánica, por lo menos, vamos a usar la notación de que el calor positivo es el que entra y el trabajo positivo es el que sale. Esto es solo una notación, seguramente los habrán confundido en termodinámica con esto, o la habrán usado como corresponde de Q y W entrando positivo, pero en este caso vamos a hacer un cambio de signo aquí, ¿ya? Es decir, si me sale un total de trabajo negativo, aquí menos W igual tanto, entonces estoy hablando de el trabajo que entra. Aquí está entrando menos W. Es decir, si aquí me da un total positivo, y aquí estoy calculando menos W, entonces me está entrando trabajo el sistema. Si aquí me da negativo, y aquí tengo este menos, los cancelo, me da algo positivo, estoy diciendo que el fluido está ejerciendo trabajo sobre otra cosa. Ya. Y otra cosita es que la energía interna y la energía de presión, si yo las sumo, eso se define como entalpía, ¿ya? O entalpía específica, en este caso, dividido por la masa. Entonces, esto de aquí es lo mismo que acabo de decir. Ahí están las potencias térmicas y mecánicas a la izquierda, la entalpía a este lado, energía cinética y energía potencial. Y fíjense aquí, el eta es E minúscula. Es lo único que cambia. Lo único. Bueno, y voy a hacer una pequeñita... Ah, bueno, tengo este monitor aquí. Fíjense el monitor acá. Este es mi volumen de control. Antes les hablé en la clase que grabé que podemos hacer un tubo de flujo, ¿sí? Pero independiente que fuese un tubo de flujo, si fuese cualquier forma, aquí estoy denotando que hay un calor que está entrando, una potencia térmica, un trabajo que está saliendo positivo, potencia mecánica, está saliendo el fluido con una velocidad y entrando con otra velocidad. Y en cada uno de esos puntos tengo una cierta densidad, una cierta presión
una dimensión de la puerta, una superficie, ¿cierto? Una altura potencial, y a la salida lo mismo, una densidad, una presión, una superficie y una altura potencial. Entonces, para un flujo permanente, en un tubo de flujo, nos quitamos esta parte de aquí, para hacerlo todo más sencillo, y nos queda Q punto menos W punto igual la integral de superficie, lo que pasa por las puertas, B, la energía interna, la energía de presión, la energía cinética, la energía potencial, por la velocidad por la que está entrando. Si la velocidad es uniforme, quiere decir la velocidad es constante, y todos los demás parámetros también son constantes en los puntos de salida y de entrada, o sea, en uno tengo ρ constante, P constante, S constante, y en la salida lo mismo, todo constante, Z constante. Todo esto es constante, lo saco para afuera. Y eso multiplicado por la superficie me va a quedar de esta forma. Es decir, la integral simplemente me da un flujo másico por la energía específica del fluido. Y finalmente eso sería simplemente decir un flujo másico multiplicado por la energía que tiene el fluido. Eso quiere decir flujo de energía del fluido. Entonces, volviendo a la idea de la ecuación de continuidad, tengo energía que entra, m punto E, bueno, lo mismo que está escrito ahí, que entra, m punto E que sale, y el cambio de energías que haya tiene que suceder porque o entró o salió calor, y entró o salió trabajo, que lo voy a anotar con menos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entiende la fórmula? A mí me quedaron un poco de dudas con lo último. O sea, cuando las variables son constantes, ¿Ya? esa explicación de entrada y salida no la entendí. ¿Y Eh, qué era M puntito? Perdón. es el flujo másico. A ver, lo voy a escribir aquí. M punto es densidad por velocidad por área. Entonces, fíjate aquí. Tengo todo multiplicando por ρ, las energías específicas multiplicadas por ρ, multiplicadas por v y multiplicadas por una superficie. Si todo esto es constante, no hace falta integrar, esto es simplemente S. Entonces, ρ vs es m punto. Y todo lo demás que me queda en la paréntesis, para afuera. Es multiplicar dos constantes. Constantes en la salida y constante en la entrada. Con esto quiero decir, flujo másico, energía de que sale, menos flujo másico por energía que entra. ¿Sí? Sí, sí, caché. Vale, gracias. ¿Alguien más que todavía no ve bien el concepto de volumen de control? ¿O estamos bien? Por último, el gas ideal, ahora sí lo voy a usar. El gas ideal me dice, la densidad depende de la presión y de la temperatura. Entonces usamos unas cuantas formulitas de termodinámica para recordar que la energía interna es igual a el calor específico a volumen constante por la temperatura del fluido. Presión por volumen, pavo ratón, con la salvedad que R lo denoté como R barra, porque es la constante de los gases, pero está medida en unidades de masa, o sea, Joule partido en kilogramos. Entonces, en vez de colocar la N, el número de Avogadro y todo eso, en vez de jugar con moles, juego con masa. Entonces, aquí, si yo divido aquí y eso divido allá, me queda la ecuación arriba. Que el calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante más la constante de los gases. También para un gas ideal diatómico como el aire, que seguramente usaremos o agua o aire, así que si usamos aire, tenemos este igual de aquí, CB también es 5 medios R, CP es 7 medios R, y usando cualquiera de estas fórmulas, en la entalpía, podemos decir que la entalpía es U más P partido en ρ, o bien es CB por T más RT, o bien es CP por T.
De ahí dependiendo de qué nos den. Si me dan R, con esto yo saco CP, saco CB. Si me dan CB, bueno, entonces uso CB y luego R. Si me dan CP y no me dan los otros, ocupo CP y así. Ya, entonces, el objetivo de este auxiliar va a ser hacer la P1 de la tarea del semestre pasado. Que según entiendo, este semestre también haremos una sola tarea. Que me parece que en la semana, no sé, semana 9, 10, 12, 10, no sé, le subirán una tarea que va a ser única. Y entiendo que trataremos de que se promedien con los laboratorios, para que no sea tan reprobativo, ¿cierto? Pero sé que les va a ir bien y les vamos a dar mucho tiempo. Para esta tarea les dimos un mes o un poco más y consta de 5 preguntas. Y la primera era de TTR de energía, entonces intentemos hacerla. Dice, un compresor absorbe aire uniformemente desde la atmósfera, por aquí, atmósfera, a una tasa de 5 kilogramos por segundo. ¿Quién me puede decir qué variable es esto? ¿De qué me está hablando aquí? 5 kilogramos por segundo. No, en la potencia sí. No, es otra cosa. ¿Flujo másico? Sí, eso, flujo másico. Así que voy a anotarla aquí. 5, bueno, dejémoslo en 5. Fíjense las unidades. Es masa por unidad de tiempo. ¿Cuánta masa está fluyendo en el tiempo? 5 kilogramos por segundo. A través de un tubo de diámetro de 40 centímetros. Esto de aquí. Dibujo excelente. Y lo devuelve a una presión de 3 bar, esta presión de aquí, y a una temperatura de 110 Celsius. Por otro tubo de dimensiones similares, es decir, D2 es igual a D1. Y D1, aquí pongámosle D1, es esto de aquí. El perfil de velocidades a la salida es parabólico, definido por esta ecuación de aquí. Es decir, la velocidad que está saliendo ya no es uniforme. Es decir, no es uniforme, quizás es uniforme a través del ducto. O sea, sale por aquí a esta velocidad U. Pero esta velocidad U, aquí me faltó poner la dependencia, esto es U con respecto a R, varía según el radio del tubo. A medida que yo me acerco a la pared del tubo, este R va a aumentar y va a cambiar el valor de U. Más o menos esto me está diciendo que U es una parábola, porque la R, mi variable, está al cuadrado, con otras constantes. Entonces, aquí debo imaginarme en la salida una especie de, el perfil de velocidad sería una especie de parábola, donde la velocidad cerca de la pared es chica y en el centro es más grande. Una cosa así. En cambio, en la entrada decía que era uniforme, así que en la entrada hay que imaginarse que la velocidad es constante a lo largo de todo el radio del tubo. Así, constante. V, por ejemplo. V igual algo, pero es constante. En cambio aquí, U es una parábola de este tipo, siguiendo esta fórmula. ¿Se entiende el concepto de perfil de velocidad? Díganme 3 sís. Oh, no. El que piense que no, por favor, dígame que no. Entonces, hasta Sí, aquí. Ya, tenemos flujo másico, tenemos los diámetros de entrada y salida, tenemos la presión de salida 3 bar y la temperatura de salida 110 Celsius. ¿Tenemos la presión y la temperatura de la entrada? la presión sí. La presión atmosférica, ¿cierto? Y ojo, aquí voy a agregar otra constante, ya que estamos hablando de la temperatura. Aquí, si se fijan, es muy parecido a Bernoulli.
pero lo que agregué fue la energía interna, porque esto varía según la temperatura. Y la densidad del gas también depende de la temperatura. Entonces, como ahora tenemos calores, vamos a agregar estas energías internas y esta energía entálpica. Entonces voy a agregar una constante, sería temperatura ambiente, sigo dibujando súper bonito, y yo voy a decir que son 15 grados Celsius, pero podrían ser 20, podrían ser 25, lo que ustedes quieran. La presión atmosférica podría ser 100.000 pascal, o yo si quiero ser más específico le pongo 101.325, pero podría ponerle 100.000 también, no está tan mal, 1% de diferencia. Entonces tenemos presión de entrada, temperatura de entrada, presión de salida, temperatura de salida. ¿Qué más nos dice? Consideremos un flujo estacionario, o sea, matamos la derivada temporal parcial, y las paredes del compresor adiabáticas. ¿Se acuerdan que deducíamos cuando nos decían que el sistema era adiabático? No hay pérdidas de calor. Exacto. Entonces, la pérdida de calor se denota como Q punto. Y eso es igual a 0. El aire es un gas ideal. Perfecto, podemos usar todas nuestras ecuaciones. Aquí nos ponen las ecuaciones. R, la constante del aire, nos dan R, 287 Joule kilogramo Kelvin. También se cumple que la energía interna es CB por T, donde CB calor específico del aire, volumen constante, y vale 0,72 kJ kilogramo Kelvin. Aquí hay una pequeña trampita, porque está en kilojoule, ¿cierto? Entonces vamos a transformarlo al tiro a 720 joule, tanto, tanto, tanto. Y roce viscoso despreciable. Esto también es muy bueno porque los W punto, yo los puedo dividir en pérdidas por roce, y los puedo dividir en W de una bomba o de una turbina. Estoy dibujando pésimo. Voy a borrar todo eso. Al final lo que voy a decir con roce viscoso despreciable es que no perdemos energías por roce. Entonces W punto, voy a ponerle W punto R igual a 0. Básicamente lo que nos está diciendo es que el único W que importa es el trabajo que esté realizando el compresor. Este W punto aquí. Y listo, ahí tenemos todos nuestros datos. Ahora, ¿qué nos piden? 1. Determina una expresión para el flujo másico de salida según la velocidad media y otra expresión con el perfil de velocidades para conseguir una relación entre la velocidad media, U barra, y la velocidad máxima, U max, que está aquí. En principio no sabemos cuánto vale U max. Si se fijan bien, aquí yo hice la forma, pero en ninguna parte me están diciendo cuánto vale. Aquí en el centro del tubo tengo una velocidad máxima, U, aquí en la salida. Y U barra se está refiriendo a que yo les decía que cuando hacíamos flujo másico, yo lo puedo denotar como una densidad por una velocidad promedio, B barra, por un área total. Que también eso puede ser la integral de ρ por la velocidad, que es un perfil que varía en esa superficie que estoy calculando, o que estoy considerando. Entonces, aquí nos están diciendo eso. La expresión del flujo másico de salida, la expresión esto y esto, según velocidad media, esto, y según perfil de velocidad, esto. Y aquí esta V sería una U, la velocidad de salida, aquí, U, y aquí también U. Entonces aquí tengo U barra, ¿y dónde tengo un máximo? Aquí. Voy a hacer un zoom, voy a tratar de dibujar lo mejor que pueda. Estoy haciendo todos mis esfuerzos. Esto voy a tratar de hacerlo de algo más concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, estoy integrando en el área transversal, en la sección transversal del ducto, llamémosle el área A, una densidad ρ, que sabemos que depende por los gases ideales, lo voy a poner al tiro, una densidad ρ
Pongámosle como ρ, después le cambiamos. Un U de R, esto depende de R, que es igual a U máximo 1 menos 2R partido entre el cuadrado. U máximo 1 menos 2R partido en D al cuadrado. ¿Sí? Perfil de velocidad. Perfil así, U de R. Y el diferencial de superficie. Tengo una especie de... sería algo así como R de teta, ¿cierto? Diferencial de superficie en coordenadas cartesianas, porque la velocidad está con respecto a R. Entonces R en cartesiana, nada que ver, en cilíndrica. ¿Sí? Entonces, el diferencial de superficie en cilíndrica sería algo así, ¿cierto? R de teta. Tratemos de poner los límites de integración. Son dos integrales, ¿cierto? Y yo para abarcar toda la sección del tubo necesito ir de 0 a 2pi y necesito ir del centro del tubo a la pared del tubo. O sea, de 0 a d medios. Vamos bien, tenemos los límites, hice bien el diferencial, definí mi función de perfil de velocidad. Y ρ, yo sé que ρ es P partido en R por T en la entrada y la salida. Y en la salida tengo P2 y tengo T2. Entonces eso sería constante, ¿cierto? Porque P2 es constante en toda la sección, T es constante en toda la sección. No lo quería colocar antes para no colocar tantas cosas de una, pero ahora que lo estoy viendo parece que ρ2, la densidad de la salida, también es constante. ¿Sí? ¿O alguien cree que no es constante? Aquí estoy haciendo un poco de memoria, me estoy asegurando de que no me estoy equivocando. ¿Todos están de acuerdo en que ρ es constante en la salida? Sí, sí. Ya, entonces, y fíjense, U máximo también es constante. Es el peak, que quizás no sé cuánto es, pero es constante. ¿Sí? Lo que está cambiando es la velocidad a lo largo del radio. Entonces, pongámosle bueno. Sacamos el ρ, ¿cierto? Esta parte de aquí también definámosla. Todo eso, todo esto es igual también a el ρ en la salida, ρ2, el U medio, que es una constante, que quiero sacar una relación entre U máximo y U medio, y el área de la sección sería pi d al cuadrado cuartos. ¿Sí? Entonces aquí constante, 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 y esta es una constante que quiero relacionar con UM, que también es constante, ρ2 constante. Me falta resolver esta integral para R. Y fíjense que teta también es fácil, pues es un 2pi que se va para afuera, ¿no? Entonces, agarramos todo esto y pongámoslo acá. Y resolvamos teta de 0 a 2pi, es 2pi. El ρ2, saquémoslo para afuera, es constante. ρ2. El U máximo es constante, saquémoslo para afuera. Y nos va a quedar integral. Esto que ya lo vimos, lo voy a borrar. Borrar, 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 borrar. Y nos queda de 0 a d medios. Se me va el mouse. A d medios de 1 menos 2r partido en d al cuadrado, todo eso por r, de r. Y eso lo metemos a Wolfram, ¿cierto? ¿Y qué nos va a dar? Lo voy a buscar al tiro en la pauta, a ver. Porque fíjense que son polinomios, el r aquí, después r cuadrado por r, me queda r al cubo, por una constante, resuelvo.
parece que da, déjenme buscarlo, da pi, sumando, o sea, todo esto multiplicado por la integral daría pi octavos rho 2 u máximo de cuadrado. Y eso lo igualo con rho 2 u barra pi de cuadrado cuartos. ¿Y cuál sería la relación final? Cancelo, 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 cancelo. U barra es igual a U máximo medios. ¡Chanán! Y se darán cuenta que esta primera parte es solo ecuación de flujo másico, fórmula de flujo másico. Pero que tengo que aplicar todos los conceptos de ρ, si es constante o no, U es un perfil de velocidad, si varía en R o varía en qué cosa, la integral, como la defino, el diferencial y los límites de integración, integro con respecto a qué es variable dentro de mi integral y qué no, qué es constante y lo puedo sacar para afuera, resuelvo, wolframeo o lo que ustedes quieran, y llego a la solución. Ahora, en la parte 2 vamos a usar la ecuación de energía. Usando la ecuación de energía, determine la potencia, W punto, requerida para operar el compresor. Entonces veamos. Vamos a aquí. Tenemos un perfil de velocidad. No, la velocidad de salida no es uniforme, así que no podríamos en principio usar esto de aquí arriba. Tendríamos que partir de aquí. Igual como hicimos con el flujo másico y calculamos una integral de superficie, para la energía también tendríamos que hacer algo de este tipo. Si recuerdan, dijimos que las paredes eran adiabáticas. Vamos a considerar que no perdemos calor. Chao con el Q. Nos va a quedar menos W punto igual a la integral de las energías evaluadas después en la salida y en la entrada. Me quedé sin espacio. Voy a tener que borrar estas integrales de aquí. ¿Puedo borrar? ¿Me permiten borrar? ¿O saco otra hoja? Yo no tengo problema. Sí, bórralo, bro. Vamos a borrar todo. Borra, 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 borra. Nos vamos a quedar con U barra igual a U máximo medios. Entonces, dijimos, tenemos menos W punto igual a la integral de lo que sale lo que entra, sería integral de 0 a d medios, 0 a 2pi, la superficie de entrada y salida que son iguales. Lo que saldría sería, tengo que escribir todo esto aquí, rho u p, rho v cuadrado medios, rho gz, rho u más u partido en rho. ¿Cómo sería la forma más cómoda? Rho u, p partido en rho, sí, así. P partido en rho más v cuadrado medios más gz. Ah, hay algo que parece que el enunciado no decía. Y aquí v de s. Voy a sacarle el s. R de teta. Esto es una R y esto es una B. Tengo que evaluar esto en la salida, o sea, ρ2, U2, P2, ρ2. Aquí serían las velocidades en la salida U, U, y todo lo demás igual.
Ah, lo que digo que no dice el enunciado es Z. ¿Cuánto valen los Z? Vamos a asumir que son despreciables, pero podríamos hacer el ejercicio más largo y decir aquí, por ejemplo, esto es 0, altura 0, y aquí arriba tenemos altura 1 metro, por ejemplo. Y nos va a entregar un extra de GZ, pero es despreciable. Así que voy a agregar eso al enunciado. Asumamos que son iguales, son despreciables. O de otra forma de escribirlo es delta Z es prácticamente 0. Oye, disculpa, ¿Sí? viendo los límites de integración, en teoría estamos sacando solo la potencia mecánica de salida. Eso es lo interesante aquí, que tenemos que integrar tanto lo que entra como lo que sale. Aquí, de hecho, sí, esto no sería tan riguroso, porque yo tomo todo el manto y del todo el manto que rescato dos integrales. Lo que sale, lo que está saliendo, lo que está entrando. O sea, aquí lo que estoy haciendo es decir, el W punto total que está ocurriendo dentro de mi sistema va a ser igual a la integral de lo que está saliendo menos la integral de lo que está entrando. Y aquí por convención le pongo un menos. Entonces aquí no estoy del todo definiendo la integral. En realidad son dos integrales, es como que yo integrara todo el borde de mi sistema y solo me estoy quedando con una entrada y una salida. Entonces ya lo acoté a los tubos de entrada y salida, pero lo que está aquí adentro en realidad debería decir ρ2, ρ2, P2, U2, V2, y V2 es V, corta, GZ, V, R, tanto, tanto. Eso es una parte. Voy a borrar aquí el diferencial. Eso es una parte. Dos, la salida. Y porque acuérdense que hay un producto punto entre velocidad y superficie. Entonces lo que sale, velocidad sale, diferencial sale, es positivo, menos el que entra, que va a ser la velocidad de entrada. Y aquí estoy mal, pues esto es U. Esto es una U, esto es una U. El perfil de velocidad de salida. Menos lo mismo, ρ1 en entrada, U1 más P1. Espero que ustedes lo estén anotando en su cuaderno más ordenado, porque si me siguen a mí, voy a dejar aquí la embarra con mis dotes artísticos. Pero en la entrada tengo que cortar. Y esto borremos del tiro. Dije que esto es despreciable. Y aquí borrémoslo. B corta, después B corta por y el diferencial. De R de teta R. Y aquí lo que hice fue multiplicar ya la velocidad en la salida y la velocidad de entrada por el diferencial, y el resultado me va a dar un producto punto positivo para la salida y un producto punto negativo para la entrada. Espero que lo puedan anotar en su cuaderno más ordenado. Es una sola integral que estoy evaluando la salida por la velocidad de salida por el diferencial, menos la entrada por la velocidad de entrada por el diferencial. Ya. Y ahora que tenemos eso, de nuevo, es solo resolver, que es mucho más sencillo de lo que parece a simple vista. Porque fíjense que, como ya dijimos, la energía de entrada, esto de aquí es entalpía. Voy a tratar de hacer un corchete. Entalpía 2. Esto suma de aquí, entalpía 1, que son constantes a la entrada y salida. La velocidad de corta es constante, es uniforme en la entrada. Y ρ es constante en la entrada y en la salida. Entonces todo es constante. Lo único que no es constante es el perfil. Entonces me queda, voy a hacer lo mejor que pueda esta cuestión.
me queda menos W punto del otro lado. Todo aquí es constante. Todo. Fíjense, se van a dar cuenta de todo es constante. Entonces, integro y simplemente me va a tirar el área de la sección. Entonces, la parte menos, voy a escribirle aquí al ladito, menos todo esto, lo simplifico, me queda una cosa como m punto h1, m punto porque multiplico ρ, multiplico la velocidad y multiplico el área de la integral. Todo eso es m punto. Después la suma de estos dos primeros, h1, más b cuadrado medios, y eso es todo. Más h1 más b cuadrado medios. Todo eso era constante. Eso está listo. Es como volver a la ecuación de la fórmula de aquí arriba. Como todo es uniforme en la entrada, me queda igual que esto. En cambio, en la salida es un poquito más complicado, porque como tengo ese perfil de velocidad, tengo que integrar esta cuestión. Pero no tengo que integrar todo, solo tengo que integrar u. Entonces, me voy a quedar de la forma... Oye, Sí, dime. el m punto que nos está ahí sería el mismo que el de 5 kilogramos por segundo, Exactamente, es el mismo. porque es el que entra. Ah, sí, buena acotación. Por ecuación de continuidad, sabemos que el m punto que entra debe ser igual al que sale. Porque si no se estaría acumulando aire aquí adentro. Y sabemos que es estado estacionario. Aquí dice, considera un flujo estacionario. Entonces no tenemos dA de t. Ahí uno podría hacer una pequeña acotación, que con ecuación de continuidad debería darnos la m de entrada igual a la m de salida. Y ahí deducimos que m punto de afuera es el mismo, m punto. ¿Ya? Entonces, a este lado tenemos, tenemos que hacer la integral. Sería integral de 2pi ρ2 es constante. Lo voy a poner al tiro constante. No me va a alcanzar el espacio y me estoy desordenando mucho. Pero la gracia aquí es multiplicar u todo lo que está dentro. Y después tengo que expandir esa función. Lo voy a escribir. Déjenme pensar un ratito cómo lo escribo. Sería ideal que aquí ustedes se atrevieran nomás, se tiraran a la piscina y trataran de escribir esto. El u transfórmenlo a la ecuación de aquí arriba. Ahí está, aquí. Y va a quedar una función con un polinomio igual que en la parte 1 que escribí el resultado, ¿no? Lo voy a escribir aquí abajito. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, ya. Lo termino, de más que lo termino aquí en 10-15 minutos. Vamos a escribirlo aquí toda la integral. Aquí viene toda la integral. Voy a hacer un zoom. Lo voy a escribir aquí. Esto sería integral de 0 a 2pi, integral de 0 a d medios, ¿a alguien se le ocurre una forma cómoda de escribirla y que quede por lo menos formulada? Es que no quiero escribir la U entera porque no tendría mucho sentido. Estoy viendo si puedo escribirla de una forma didáctica.
que... no. Dos, un cubo. Bueno, filo. Rho 2, paréntesis H1 por U más U cubo medios R de teta. Ya, debería quedarme una cosa así. Menos W punto igual. M punto por H que sale. Esto es 2. Esto es H2. U. M punto H que sale menos M punto H que entra más resolviendo la integral debería quedarme, lo voy a buscar, según lo que yo tengo, el resultado de la integral da m punto u barra al cuadrado, porque aquí esto queda en función de u máximo, y ahí es cuando tenemos que usar esta relación aquí. U barra igual u máximo medios, entonces reemplazo el u máximo por 2 veces u barra. Me parece que queda m punto u barra al cuadrado nomás. Eso lo voy a revisar. Pero eso da igual. Fíjense que hasta aquí lo importante es que si pueden formular la integral y después meten datos, la integral se la puede resolver hasta Wolfram si quieren. M punto u barra al cuadrado. ¿Y qué más? Menos m punto v, esto de aquí, v cuadrado menos. Y de nuevo, si alguien no lo ve, fíjense este término, por ejemplo, tengo v cuadrado medios por velocidad, por área, por ρ. Entonces junto ρ, junto esta velocidad aquí, junto el área, y me da m punto, multiplicado por el v cuadrado medios. De este lado de aquí lo mismo, ρ por v por área, m punto, y el u más p partido en ρ es h. Entonces parece que debería quedar así. Pero, pero el h está multiplicado por u. ¿Por qué me queda igual? Ahí debería que revisar. Quizás quede igual, no sé. Ya, pero bueno, esos son detalles. Resolver esa integral son detalles. Por último, hice un pequeño Excel. No nos olvidemos de la pregunta. Queríamos sacar W punto. Y lo único que hicimos fue calcular cada uno de los términos. Y hagamos esta ecuación. Y ahora con ayuda de una pequeña planilla, aquí es una pequeña planilla. Sí, no, ya. Aquí podemos meter todos nuestros datos. Veamos los datos que tenemos. Tenemos, fíjense, aquí arriba coloqué las constantes primero. R vale 287. CB vale 720. Corríjame si me equivoco, por favor. CP no lo usamos. P atmosférica, 101.325. Temperatura ambiente en Kelvin,
273 más 15. Tenemos los datos que nos dan son diámetro, flujo másico. Entonces aquí en el M coloco 5. Sé que la entrada y la salida son 5, son iguales. En el diámetro 40 centímetros. Las salidas de dimensiones similares. La presión de salida son 3 bar. Presión de salida, aquí. 3 bar son 300.000 pascales. La presión de entrada es la presión atmosférica. La temperatura de entrada es la temperatura ambiente. La temperatura de salida es 110 Celsius. ¿Y qué más me queda? Ahí tengo todos los datos, parece. Entonces, la velocidad de entrada es uniforme. Eso quiere decir que es pi por el diámetro al cuadrado, partido en 4. Rho es presión dividido en R por T, por T, por T, aquí está T. Aquí Rho es P dividido en R por temperatura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El área. Nadie me dijo nada aquí, estaba haciendo el área. Está, no la velocidad. Y yo diciendo, la velocidad es pi d al cuadrado cuarto, como si no. El área, aquí. Pi por el diámetro al cuadrado partido 4. Las zetas especiales no lo ocupo. El U, ¿cómo saco el U? Ah, es CB, este de aquí, por temperatura. La energía interna aquí es CB por temperatura. El H, la entalpía, es la energía interna más la presión dividido en la densidad. Aquí la presión, aquí va. U más la presión dividida en la densidad. La velocidad sería flujo másico dividido en rho, por el área. Porque el flujo másico es rho por velocidad por área, entonces la velocidad, estas son velocidades medias, ojo. Velocidad media sería flujo másico dividido en rho por el área. Estamos casi listos. Ahora, el flujo entálpico sería flujo másico por entalpía. El flujo de energía cinética sería flujo másico por velocidad al cuadrado partido en 2. Y esto no lo ocupo. Y si copio aquí debería darme lo mismo, ¿cierto? M por M por H, ¿está bien? Y esto de aquí es M por C7, la velocidad, está bien. Estamos casi listos. ¿Entendieron lo que hice aquí, cierto? Metí todos los datos. ¿Alguien se me perdió? ¿Alguien se me fue? Lo estamos bien. Ya estamos bien. ¿Qué me queda entonces? Tengo que sacar W punto, que se mide en watts. Y W punto, según mi resultado analítico, es M.H2 menos M.H1 más M.U barra cuadrado menos M.B cuadrado menos. Esto también sería barra, es una constante. Entonces,
MH salida menos MH entrada más cinética salida menos cinética entrada. Y este va por 2. Entonces es igual a MH salida menos MH entrada más cinética de salida por 2 menos cinética de entrada. Y ahí está. 476.753 watts. Y fíjense que esto de aquí es lo denoté como menos potencia. No, no me hagas una fórmula. Menos potencia y me dio algo positivo. Quiere decir que esto está entrando al sistema. ¿Sí? Fíjense, en mi fórmula puse menos W, lo que está entrando, es igual a todo esto. Hice más, menos, y me dio algo positivo. Así que efectivamente el compresor le está entregando 476.000, que es demasiado, es brutal. No tiene ningún sentido físico, pero no importa. Ahí está. Ya. Eso era todo. ¿Alguien tiene dudas? ¿O lo terminamos? Si quieren, revisamos la integral. Creo que hicimos una hora justita, pero empezamos más tarde. ¿Qué les pareció? ¿Quieren revisar la integral? ¿O lo dejamos aquí? Estamos listos. Bueno, revísenla ustedes. Y yo les subo la pauta y ahí les escribo con más detalle cómo se calcula la integral. Yo Entonces, tengo sí. Sí, una dime. duda, pero más de concepto. En teoría ahí calculamos como la potencia mecánica del sistema. Yes. La Y si potencia que les está hubiese generando dado este con eje. otro signo, Si aquí si me hubiese hubiese dado dado, con signo. si hubiese dado negativo aquí, todo esto negativo igual a menos W, entonces el fluido está haciendo girar el compresor. Ya, vale, gracias. Ah, y otra cosa, aquí. ¿Qué me iba a decir yo? Ah, mira, esta energía aquí es muy despreciable. Imagínense, aquí pongo 0, y aquí coloco 1, y G es un 9.8, y esto de aquí es 5 por G por Z. Esto es 0, obviamente. Y aquí es esto por G por 1 metro. Y fíjense, no vale nada. La cinética del fluido tampoco vale nada. Y toda la energía se gasta en elevarle la temperatura al fluido. La energía entálpica es brutalmente más grande que el resto de energía. Por eso puedo decir que esto es despreciable. Y también, un poco, este ejercicio es la demostración de que la energía cinética igual es despreciable relacionada con la entalpía. Así que toda esta energía aquí es prácticamente calentar el aire. Que está relacionado también con la presión. Si yo comprimo el aire, se va a calentar igual. Está íntimamente relacionado. Pero no es tan realista. Aquí podría poner realmente 40 grados Celsius. Porque para esa presión que comprime, si se calentara eso, tendría un poquito más de sentido. Esto sería como un compresor grande, industrial, que funciona así, con 100 kilowatts. Ya, ¿alguna otra duda o terminamos? ¿Dudas a las 1? Yo tengo una duda, pero como del control. Ah, ya, Se qué bueno que lo supone que hiciste. si yo hago todos los auxiliares más algo de TTR de momento, estaría listo, ¿no? Yo Al traté menos de como hacer lo las hago. auxiliares lo más cercano a los controles. Esa fue mi misión. Entonces sería como un buen estudio hacer solo los auxiliares, porque en verdad el profe no le cacho mucho. Sí, sí, o sea, mis auxiliares son el rescato, los ejercicios que se evalúan, básicamente, Ya, bacán, gracias. ¿vale? Y los propuestos también son buenos. Oye, Brian, ¿y dónde podemos sacar más ejercicios, como por si acaso? En la nube hay mucho. Ya, bacán.
Ya, voy a dejar de grabar.